Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para Android utilizando Kotlin desde cero. Bien, donde en este punto nosotros ya podemos crear una base de datos de tipo SQLite y en esa base de datos podemos crear una tabla para poder almacenar la información que nosotros ingresemos desde nuestra aplicación en Android. Bien, ahora lo que prosigue es crear el procedimiento para poder obtener la información que almacenemos en esa tabla que hemos creado en la base de datos. Bien, para esto tenemos que pasar a nuestra clase llamada DataDBHelper, donde vamos a crear esa función para poder obtener la información que contiene esa tabla que hemos creado en nuestra base de datos. Y a esta función la llamaré getData y va a retornar una colección de datos de la interface mutable list que va a contener una colección de datos de objetos de la clase person. Bien. Ahora, utilizando el nombre de la siguiente clase table, invocamos a la clase person y dentro de esa clase tenemos un objeto de la interface mutable list. Bien, invocamos a ese objeto y le mandamos a llamar a la función para poder limpiar ese objeto si ese objeto contiene datos. Bien. Ahora, dentro de esta función voy a crear un objeto llamado columnas y le voy a asignar la siguiente función para poder crear un array con la siguiente información, donde he colocado el nombre de las siguientes clases para poder invocar a los siguientes objetos que contienen los nombres de las columnas que tenemos en nuestra tabla: el objeto id, el objeto columna name, el objeto columna age y el objeto columna type. Muy bien, y de esta forma tenemos la siguiente información con los nombres de las columnas que vamos a consultar a la tabla que tenemos en nuestra base de datos. Ahora voy a crear un nuevo objeto llamado C, le asigno el siguiente objeto para poder invocar a la siguiente función query. Bien, donde vamos a proporcionarle la información o vamos a crear la consulta a nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos utilizando el siguiente objeto. Bien, le vamos a proporcionar el nombre de la tabla, luego vamos a colocar coma y vamos a colocar el arreglo llamado columnas, arreglo que contiene la información de las columnas que vamos a consultar a nuestra tabla. Bien, luego le pasamos los siguientes valores de null a esta consulta, ya que estos parámetros es para realizar otras consultas utilizando siempre esta función query. Bien, pero nosotros lo que haremos será solo obtener toda la información que contengan esas columnas o que está almacenada en esa table. Bien. Ahora, este objeto C va a contener la colección de datos que nosotros estamos obteniendo de la siguiente consulta. Prácticamente es un objeto de tipo cursor y lo que haremos será consultar a ese objeto, y para esto lo que haré será crear una condición donde voy a evaluar ese objeto. Vamos a verificar si podemos movernos entre los registros que contenga este objeto. Y dentro de los paréntesis de esta condición voy a colocar el objeto C y voy a invocar a la siguiente función para verificar si podemos movernos al primer registro. Ahora, si podemos movernos al primer registro, esta función me va a devolver un valor de true y vamos a ejecutar todo lo que nosotros coloquemos dentro de las siguientes llaves. Pero lo contrario, si no podemos movernos al primer registro, esto significa que no estamos obteniendo ninguna información de nuestra table y este objeto no contiene registros y por lo tanto esta función me va a devolver el valor de false. Bien, y no podremos ejecutar lo que nosotros coloquemos dentro de las siguientes llaves. Bien, y para poder recorrer toda la información que contenga ese objeto C, voy a crear un do while. Voy a colocar while y dentro de los paréntesis nuevamente voy a colocar el objeto C y voy a invocar a la siguiente función para movernos al siguiente registro. Bien, si nosotros podemos movernos al primer registro, esto significa que este objeto pueda que contenga más registros, y lo que haremos con nuestro do while será movernos al siguiente registro. Si podemos movernos al siguiente registro, bien, esta función me va a devolver un valor de true, pero si no podemos movernos al siguiente registro, bien, me va a devolver un valor de false y vamos a detener a nuestro while. Por lo tanto no podríamos recorrer esa información. Bien, ahora dentro del do while lo que haré será crear una colección de datos de la clase person. Bien, voy a invocar al objeto que tenemos
en la clase person, tengo al siguiente objeto, al objeto de la interface mutable list, que esta interface o este objeto va a contener una colección de datos de la clase person. Ahora le invoqué a la función agregar y dentro de los paréntesis he colocado la clase person para poder pasarle la siguiente información. Bien, como vamos a crear una colección de datos de la clase person, dentro de los paréntesis he colocado el objeto C, muy bien, que contiene la colección de datos que estamos obteniendo en nuestra table que tenemos en nuestra base de datos. Ahora con este objeto podemos invocar a la siguiente función getIn, porque lo que haremos será obtener los datos almacenados en la columna número 0. Por este motivo dentro de los paréntesis he colocado el valor de 0 porque vamos a obtener los datos almacenados en la columna número 0 y la columna número 0 le corresponde a la columna llamada ID, que es de tipo entero y que es autoincrementable. Vamos a obtener la ID de ese registro utilizando la siguiente función y se lo vamos a pasar como parámetro a la clase person para poder crear esa colección de datos. Bien, luego hay que colocar coma y hay que colocar nuevamente el objeto C, invocar a la función getString porque vamos a obtener un dato de tipo string y vamos a obtener los datos de la columna número 1 que le corresponde a la columna name. Vamos a obtener el nombre. Luego vamos a colocar coma y vamos a invocar nuevamente al objeto C para poder invocar a la siguiente función getIn porque vamos a obtener un dato de tipo entero que será el dato almacenado en la columna age, pero nosotros hemos colocado que la columna age será un dato de tipo texto, o sea que va a almacenar un dato de tipo string. Bien, pero como el dato que vamos a almacenar en esa columna es un dato numérico de tipo string, lo que haremos será convertirlo en un dato de tipo entero utilizando esta función. Bien, obtenemos esa información y lo vamos a pasar a nuestra clase person, que en este parámetro va a recibir un dato de tipo entero que es de la columna número 2. Ahora, de último vamos a obtener un dato de tipo string que es de la columna número 3 que le pertenece a la columna type. Muy bien, y de esta forma ya estamos obteniendo la información almacenada en el siguiente objeto que contiene la colección de datos que estamos obteniendo de nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos, y esa información se la estamos pasando a la siguiente clase. Muy bien, y de esta forma ya hemos creado una colección de datos de objetos utilizando el siguiente objeto de la clase mutable list. Muy bien, ahora esta función retorna un objeto de esta clase de la interface mutable list, y vamos a retornar el siguiente objeto. Vamos a colocar un return y vamos a retornar ese objeto que contiene la colección de datos. Muy bien, y de esta forma ya tenemos completo nuestra función llamada getData. Ahora lo que haremos será pasar nuevamente a la clase principal, a la clase MainActivity, donde aquí lo que haré será colocar esa función. Y lo que haré será habilitar esta función, la función cData, pero en vez del objeto list, lo que haré será invocar a la función que acabamos de crear, a la función getData. Bien, colocando el siguiente objeto, colocando los siguientes signos y luego invocando a la función getData, porque recuerden que esta función getData me retorna una colección de datos de la interface mutable list, y esta función cData recibe un objeto de la interface mutable list para poder visualizar la información en nuestro list view. Muy bien, como pueden observar tenemos la función cData que recibe ese parámetro. Muy bien, y como la función directamente me retorna un objeto o una colección de la interface mutable list, bien, dentro de los paréntesis de esta función podemos colocar nuestra función getData. Ahora, una vez que obtengamos los datos y los visualicemos en nuestro control de tipo ListView, lo que haré será también obtener esa información cada vez que nosotros seleccionemos un elemento. Bien, y lo que haré, en vez de invocar o de colocar este objeto de la interface list, vamos a colocar nuestra función. Bien, hay que colocar nuestra función, muy bien, invocar a la función getData, pero recuerden que esta función getData retorna una colección de datos de la interface mutable list. Por lo tanto, podemos invocar a la función get para poder obtener los datos de acuerdo a la posición del elemento que nosotros seleccionemos en nuestro list view y de acuerdo al dato que me retorne la función getName. Muy bien. Y de igual manera haré con lo siguiente.
voy a colocar la función. Muy bien. Y aquí también voy a colocar la función getData. Correcto. Ahora lo que prosigue es guardar y ejecutar nuestra aplicación para ver si podemos obtener la información que tenemos en nuestra base de datos de tipo SQLite y en la tabla que nosotros hemos creado en esa base de datos. Muy bien, ya estoy ejecutando la aplicación. Ahora, como la aplicación se reinstaló, se reseteó toda la base de datos con la información que tenía ya almacenada en esa base de datos. Y lo que haré será nuevamente ingresar una información. Bien, voy a ingresar datos, una edad, un nombre y voy a seleccionar un género. Correcto, ahora lo que haré será presionar el botón ejecutar. Bien, como pueden observar, agregué la siguiente información, pero me ha duplicado la información, ya que en la función que estoy utilizando para poder agregar el usuario, bien, una vez que ingrese la información, tenía que haber limpiado este objeto, o sea, eliminar la información que contenga este objeto para que no me inserte esa información. Bien, por este motivo se insertó dos veces el siguiente registro. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo selecciono uno de estos registros? Correcto, obtengo esa información, pero tenemos este pequeño inconveniente que me ha duplicado la información. Pero el punto es que nosotros podemos insertar datos a nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos y podemos obtener esa información de acuerdo al elemento que nosotros seleccionemos. Solo tengo este pequeño inconveniente que cuando insertemos nuestra información tenemos que limpiar el objeto de tipo list para que este objeto no contenga más información. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a continuar más desarrollando esta aplicación en Android utilizando Kotlin, donde ya estamos utilizando base de datos, donde podemos insertar datos a la tabla que nosotros hemos creado en nuestra base de datos, y también ya podemos obtener esa información que nosotros insertemos en esa tabla que tenemos en nuestra base de datos. Bien, espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Y nos vemos hasta el siguiente video, y denme su apoyo dándole like a estos videos y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.